Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que esté muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Virgo, yo sé que vosotros me van a apoyar, ¿vale? Yo lo sé, cariño. Yo confío en ustedes, mi sacerdote. Ayer hice lo que es un podcast, le he colgado ya lo que es en YouTube. Me gustaría que se vuelva viral. Es muy importante para continuar con la historia. Yo te lo voy a anclar en los comentarios. Entonces, para que directamente cuando hagas un clic, no es necesario ni que comentes, simplemente verlo, cariño, para que YouTube siga promocionando y para que se haga viral. Richard, ¿qué es? El título es Mi primer encuentro con un ovni. Cariño, sé que va a parecer una locura, pero es muy importante que lo escuches, Virgo, ¿vale? Por favor, mi sacerdote, mi sacerdotisa, apóyame de esta manera, comparte, comenta, lo que tú quieras, pero que el video se haga viral. Lo voy a anclar en los comentarios. Muy bien, corazón. Vamos a ver. Tengan cuidado con las estafas. En los mensajes de YouTube yo no estoy enviando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal o dato personal. En la descripción de cada video, ahí sí dejo lo que es un correo si le interesa lo que es una lectura personal. Se ponen en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que me dices Richard, es como que existe una persona que quiere pasar por encima de ustedes. Una persona que a lo mejor, yo qué sé, se siente con poder, se siente orgulloso o orgullosa, pero como que quiere pasar por encima de ustedes, ¿vale? Una mala energía, vamos a suponer. Que Dios Universo me ayude. Muy bien. No sé si te pasa, Virgo, que me dices Richard, porque puede ser que muchos de vosotros han tenido lo que es una discusión. Luego de esa discusión, como que tú te has quedado un poco pachucho, pachucha, como que me dice Richard, me tiembla el cuerpo, me da escalofrío, he estado con dolor de cabeza, has devuelto, has arrojado, has vomitado y no sabes por qué. Inclusive has terminado en el baño, cariño, ya sabes cómo ya, se te aflojó el estómago. ¿Sabes por qué pasa esto, Virgo? Siento un Géminis muy fuerte. ¿Tú has escuchado lo que es el mal de ojo? O cuando una persona pues tiene lo que es una mirada muy fuerte, la energía muy fuerte, a lo mejor vosotros cuando has tenido lo que es esa discusión o de repente te has avergonzado de algo que ha pasado, entonces esto te afecta, cariño. Toda esa energía cambia lo que es tu organismo. Es muy importante hacerse la limpieza del huevo cuando tú sientas eso. En la descripción, cuando tú entras a lo que es en mi canal, vas a encontrar la limpieza del huevo. Está como video puntero. Pruébalo. Antes que te vayas al médico, pruébalo. Cuando llega al estómago ya es difícil, ¿vale? Pero hazte la limpieza del huevo y luego que el médico pues te dé lo que es un tratamiento. Te digo porque eso se llama mal de ojo. O eso se llama también lo que es una mirada fuerte. Cuando se te pasa en el estómago, cariño, uy, por Dios, te vas, pero estás como un pato, cariño. Todo el día te deshidratas. Entonces, es muy importante que cuando tú tengas esa discusión, esa mala experiencia, o tú te avergüenzas, Virgo, que te haga la limpieza del huevo. Porque siento que para muchos de vosotros ha pasado esto. Vamos a continuar. Siento que me dices, estoy un poco cansado, cansada. Puede ser una situación, puede ser de repente en el trabajo o en tu vida de una forma general. Te noto que estás un poco cansado, cansada. Vamos a ver qué me dice el oráculo, ¿vale, Virgo? Con mucha fe. Recuerda que es una lectura bonus. Empezamos, cariño. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Vamos a ver. Dice, para ser justo, el número 38 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Yo lo que siento, Virgo, que el karma empieza a llegar en tu vida como también en la vida de los demás. Siento como que las cosas empiezan a ponerse en orden, porque tenemos lo que es la justicia. La justicia.
Si hablamos lo que es en la parte de las energías, en la parte espiritual, el karma llega para muchos de vosotros. Hay algo que tiene que ponerse en orden. Ya sea de repente para bien, ya sea de repente para mal. Algo se tiene que poner en orden. Si tú en estos momentos, Virgo, me dices, Richard, lo que pasa es que yo estoy en un problema legal. Siento que la justicia va a estar lo que es a tu favor. O tú tienes que hacer algo que realmente sea justo. Justo. Recuerda, cariño, que en esta tierra es el infierno y es el paraíso. Todo lo que tiramos al final vuelve. Es como un boomerang. Si tú de repente has hecho algo por impulso, si tú de repente has hecho algo por resentimiento, te recomiendo que corrijas esto. Si tú me dices, Richard, no, yo soy una santa, yo soy un santo, porque ya voy a ver los comentarios, pues entonces, cariño, tienes que estar tranquilo y tranquila. Entonces, es la otra persona, porque puede ser una lectura espejo también. Que tú me digas, Richard, no soy yo, son ellos. Yo soy una santa, yo soy un santo. Cariño, nadie es santo ni santa, pero ya lo veo ya lo veo, porque hay un grupito de Virgo, no digo todos, que yo sé, no sé, cariño, se creen, pero se creen los dioses, los dioses. Vosotros sois inteligentes, cariño. Son muy inteligentes, muy perfeccionistas, pero vosotros también creo que en su inteligencia deben entender que la perfección no existe. No existe la perfección, cariño. No existe, siempre va a salir algo. Siempre va a salir algo. Entonces, lo único perfecto somos nosotros, ¿vale? Nosotros, pero lo que nosotros hagamos, no, mayormente siempre hay algo malo. ¿Por qué somos perfectos nosotros, cariño? Porque somos a imagen y semejanza de Dios. Es esto. Pero aún así, como estamos en la tierra, no digo que la tierra nos va a corrompir. Aún así, Adán y Eva, cariño, cometieron lo que es un error. ¿Ves? ¿Ves? Ahí llegamos al punto. ¿Ves que no hay perfección? ¿Ves? Nosotros los seres humanos, como somos racionales, somos personas que tomamos nuestras propias decisiones, todo es libre albedrío, pues entonces algo se nos puede escapar. Algo, cariño. Para muestra un botón, Adán y Eva al final fueron expulsados del paraíso. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Entonces, cariño, no hay perfección. Porque ya te veo ya. Qué poco conoces a los Virgos. Los Virgos somos perfectos. Yo entiendo que son perfeccionistas. Pero no tiene el significado perfeccionista con perfecto, es muy diferente. Tú buscas la perfección, pero otra cosa es ser perfecto. Tú buscas la perfección, no confundamos. Ya lo veo ya. A ver, que salgan con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Virgo, que Dios Universo me ayude para Virgo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. La carta de la templanza, cariño. Es que esta lectura está siendo claro. Porque la carta de la templanza me dice, vale, hay muchos seres de luz, hay muchos ángeles, Dios está contigo, el universo está contigo. ¿Vale? Eres una persona justa. Pero la carta de la templanza también me dice, tienes que buscar la justicia, tienes que buscar un equilibrio, tienes que buscar la paz. Vamos a suponer, Virgo de mi corazón, vamos a suponer que tú tuviste lo que es una discusión con Pepito o con Lupita. Entonces, te han hecho algo muy malo, en la cual de repente tú me dices, Richard, merecen ser castigados. ¿Vale? Porque han sido unos niños y unas niñas muy malas, muy malos. Entonces, tú quieres hacer justicia con tus propias manos. Y la templanza dice, trata de buscar la paz, trata de buscar la tranquilidad. No compliques más las cosas. Todo es libre albedrío. Yo solamente te digo lo que veo con las cartas. A mí las cartas que me dicen Virgo me están diciendo, busca la paz. Constantemente me dice, busca la paz. Deja a un lado el resentimiento, deja a un lado ese pleito, trata de resolver las cosas de una forma pacífica. El otro mensaje, Virgo, también que te puedo decir, siento que hay un ángel, siento que hay un ser de luz que siempre te acompaña, siempre está guiando tus pasos, cariño. Porque la carta de la templanza, corazón, nos hablan también de los ángeles. Fíjate muy bien, aquí hay alas, mi querido Virgo. Te voy a sacar signos. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Sagitario.
Sagitario, ¿vale? Vamos a continuar. Me sale Capricornio, me sale Libra, Virgo, cierras con un Aries, también un Acuario, ¿vale? Porque la carta de la templanza también representa un Acuario, para mí. Sé que muchos tarotistas tienen diferente forma de interpretar las cartas y se respeta. Vamos a ver, corazón, cómo están tus energías en estos momentos, mi querido Virgo. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo, que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Cariño, cariño, cariño. ¿Has tenido algún tipo de comentario o posiblemente ha habido una discusión y estás como un poco desmoralizado, desmoralizada? Pero bueno, va a pasar, ¿va, Virgo? Va a pasar, Virgo. Todo esto va a pasar, cariño. Tranquilo y tranquila. Todo esto va a pasar. Sí, va a pasar. Ese problema o esa discusión que tú has tenido o ese malentendido que tú has tenido va a pasar, cariño. No te sientas mal, ¿vale? Somos humanos, Virgo. Piensa que somos humanos. Y como seres humanos, corazón, no todo es perfecto. A lo mejor de repente tuviste lo que es una discusión con tu pareja, con tu hijo, con tu familia. Dijiste algo sin querer por la ira del momento. Y en este momento, pues, puede ser que estés un poco arrepentido o arrepentida de tus actos. Por eso yo siempre digo, nunca tomen una decisión o nunca digan algo con la cabeza caliente. Es un error. Si es posible, te vas a la ducha, te echas, yo que sé, un balde de agua fría con hielo y que se te pase toda esa ira. No es bueno, Virgo. O date un tiempo, di, mañana tomo esa decisión cuando estás más tranquilo, más tranquila, porque luego, corazón, uno se puede arrepentir, Virgo. Arrepentir, ¿vale? Muy bien, vamos a ver tus energías. Corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Que Dios Universo me ayude. 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 Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Siente que me dice, Richard, quiero renunciar a algo. Quiero pasar página. O muchos de vosotros quieren llegar, vamos a suponer, a un objetivo. Y en estos momentos como que las cosas se complican, Virgo. Tienes muchos problemas. Esto puede ser, vamos a suponer que algunos de vosotros están inmigrando. Puede ser que tengan algún tipo de problema en los trámites, los documentos o en la frontera también. Puede ser que tengas un problema. Vas a llegar a tu objetivo, pero tienes que continuar. No te rindas, no te rindas. El otro mensaje puede ser que muchos de vosotros también están en familia, en pareja, y posiblemente estás un poco estresado o estresada. Quieres salir huyendo de ese lugar. Vamos a continuar. La carta del rey de bastos es como si estuvieras esperando una respuesta, un documento, una decisión para tomar esa decisión, cariño. Porque me dice Richard, yo lo único que estoy esperando, vamos a suponer que tú me dices Richard, lo único que yo estoy esperando en estos momentos es que mis hijos terminen el colegio, terminen la universidad o simplemente terminar de vender este producto o este trabajo para poder yo buscar algo nuevo. Tú estás esperando que algo se sentencie. Vamos a seguir. La carta del 2 de espadas, la carta del carro. Es como que me dice Richard, ya no me entiendo. Ya siento que ya no quiero seguir desperdiciando mi tiempo. Porque no te pones de acuerdo con alguien, Virgo. No se ponen de acuerdo, se dan la espalda. Tú tienes tu concepto, esta persona también tiene su concepto, tiene su forma de ver la vida muy diferente a lo que tú pues estás acostumbrado, acostumbrada. No te pones de acuerdo con alguien, Virgo. No te pones de acuerdo o no estás de acuerdo con las propuestas que te puedan hacer los demás. Y yo lo que veo, Virgo, que tú me dices, Richard, quiero irme. Quiero irme, Richard. No puedo estar así. ¿Para qué voy a seguir invirtiendo combustible en gallinazo? ¿Para qué, Richard? Porque este hombre, esta mujer no entiende. No entiende. En mi trabajo tampoco no me entienden. No te dan ese aumento, no te sientes valorado, pero tú lo que quieres es rescatarte.
Me parece muy bien, Virgo. Me parece muy bien. Tú tienes que rescatarte, cariño. No puedes continuar así, porque la única persona que va a salir afectado, afectada, herido, herida, eres tú. Entonces, busca lo que mejor te conviene. Vamos a continuar. La carta del Rey de Copas, la carta del 9 de espadas o la justicia, la carta del Caballero de Oros, la carta del 2 de copas. Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios. ¿Qué ha pasado, Richard? Ay, por Dios. Por Dios, Virgo, cariño. Yo lo que siento que también muchos de vosotros me dice Richard, mientras que él o ella lo está pasando bien, yo lo estoy pasando mal. Yo tengo problemas, yo tengo necesidades. Es como que tú me dices, Richard, ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? ¿Que estoy haciendo las cosas bien? ¿Y por qué las cosas buenas a esta persona que se porta mal le va de maravilla? ¿Qué está pasando en este mundo, Richard? ¿Por qué el mundo está al revés? ¿Por qué tanta injusticia de las energías del universo? ¿Te molesta esto, Virgo? ¿Te molesta? Yo te entiendo, Virgo. A mí también me ha pasado alguna vez. No es justo, yo trabajo mucho, yo trato de ser buen hijo, yo trato de ser buena persona. ¿Por qué me pasa esto, Dios? ¿Por qué me pasa esto? En ese momento, Virgo, no queremos ver las cosas porque estamos ciegos, porque estamos heridos. Pero todo tiene un porqué, Virgo. Todo tiene un porqué. A lo mejor de repente tú pides justicia, a lo mejor de repente me dices, Richa, ¿por qué me ignora? ¿Por qué me deja? ¿Por qué si yo quiero ofrecerle ese amor verdadero, puro, por qué me pasa esto? ¿Por qué de repente la justicia no está conmigo? ¿Por qué no me dan ese dinero? Todo tiene un porqué, Virgo. Todo tiene un porqué. ¿Quién te dice a ti, cariño, que posiblemente las cosas se complican en esa situación? Porque recuerda el rescate. Recuerda el rescate, cariño. Recuerda que muchos de vosotros todo se está poniendo en orden. Todo. Y muchas veces, cariño, cuando las cosas se ponen en orden, no quiere decir que todo va a ser, yo que sé, cariño, con danzas folclóricas de paz y amor. O yo que sé, cariño, te va a llegar dinero. No. Cuando un cuerpo empieza a sanar, Virgo, lleva lo que es un tratamiento, el cuerpo lo siente, el cuerpo se debilita y muchos de nuestros órganos también lo afecta, pero es necesario hacer ese tratamiento para que luego tu cuerpo se estabilice y se ponga en orden. Cuando tú tienes de repente una infección, te ponen lo que es un antibiótico muy fuerte, sientes que tu cuerpo se destroza con la famosa penicilina, cariño, ¿vale? Una vez a mí me pusieron la penicilina y es muy fuerte. Es que te duele la cintura, te duele el cuerpo, parece como que hubiera, yo qué sé, cariño, te hubiera pasado un Volvo por encima. Pero es necesario ese tipo de tratamiento para que puedas sanar algún mal que tú tienes. En estos momentos tú, Virgo, tú no lo ves así. Dices, Richard, lo estoy pasando mal, me falta dinero, esta persona lo pasa bien. ¿Cómo es posible? Todo va a empezar a ponerse en orden, pero tú tienes que pasar por este proceso, Virgo. Tienes que pasar. Siento, mi querido Virgo, siento que luego la justicia te va a dar la razón. Te va a dar la razón la justicia. Siento, mi querido Virgo, que tú te vas a rescatar, pero ellos al final van a terminar mal. Y lo siento por ellos, Virgo. Que disfruten su buen momento mientras puedan. Que disfruten. Ellos pudieran cambiar esto, pero en estos momentos están ciegos. En estos momentos están sordos. En estos momentos le interesa más su propia vida, sus placeres, su ego. Virgo, le interesa más esto. Yo lo que siento, mi querido Virgo, todo se empieza a poner en orden. Yo veo que la justicia va a estar lo que es a tu favor. Yo veo que te viene un regalo. Vas a empezar otra vez desde cero. Siento que algo va a salir a la luz. A lo mejor tú me dices, Richard, quiero saber si él o ella está saliendo con esta persona. Quiero que de una vez tener pruebas para desenmascarar lo que me está engañando, para que se vaya de casa o para que te dé la pensión o lo que es tuyo. Tú necesitas, Virgo, desenmascarar a alguien en tu vida. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser amigos, puede ser trabajo.
Necesitas esto. Perdón que estoy con el caramelo. Entonces, y siento, mi querido Virgo, que tú lo vas a desenmascarar. Siento que las energías van a estar lo que es a tu favor. Porque aquí yo te veo con control. Mira, te veo con control. Todo esto lo que te va a pasar o lo que te está pasando, Virgo, te va a llevar a que tú en tu vida seas más práctico, más práctica. Te noto que inclusive, te noto, Virgo, que inclusive vas a ser como más frío, más fría. Va a haber un cambio en ti, Virgo, un cambio. Porque a lo mejor de repente todo este tiempo tú hacías las cosas con amor, con dedicación, no había maldad en tu corazón, desconfiabas en los demás, tú confiabas en los demás, pero veo que en base a esto, Virgo, muchos de vosotros cambian. Muchos de vosotros me dicen, Richard, ya no soy la misma, ya no soy el mismo, Richard. Este evento, esto que me pasó, como que me arrancó algo del corazón. Es normal que te sientas así, Virgo. Poco a poco las cosas van a ir enfriando. Poco a poco todo se va a poner en orden. No cambies tu forma de ser, Virgo, porque eso es tu esencia, es lo que te hace atractivo, atractiva, es lo que te hace especial. Yo sé que en el transcurso de nuestras vidas recibimos tantas cosas negativas que al final creemos que el ser bueno no se gana nada. Pero no es así, Virgo, no es así. Hay que ser bueno con las personas que se merecen. Con las personas que no, que tú puedes reconocer, simplemente aléjate. Pero no cambies tu esencia, mi querido Virgo, porque esto es lo que te hace especial. Siento que muchos de vosotros su corazón se va a volver frío. No te juzgo, no te juzgo. Siento que esto, con el tiempo, todo se va a poner en orden. Entonces, tranquilo, tranquila, todo va a pasar. Es normal, estás en tu etapa de luto, estás en tu etapa de resentimiento, de rencor, pero todo eso va a pasar, va a pasar. Yo te recomiendo, Virgo, acelera. ¿Para qué? Para que llegue tu tranquilidad, tu paz, tu evolución. Todo tiene un plan divino, nada es por casualidad. Todo lo que tú estás viviendo, tenías que vivirlo para que puedas encontrar tu paz. Tu paz. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, porque muchos de vosotros reniegan. ¿Por qué ellos son felices? ¿Por qué a ellos no les pasa nada? ¿Por qué todo me pasa a mí? Tiempo al tiempo. Voy a sacar un mensaje de los ángeles, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Virgo. Esta cartita que inclusive se me dobló un poco. Vamos a ver. ¿Qué me dice? 2 de tierra. Muchas cosas suceden al mismo tiempo. Cómo es increíble cómo las cartas coinciden. Necesidad de tomar lo que es una decisión. Abordar las cosas de manera lúdica. Entonces, cariño, siento como que todo te ha llegado de golpe. Todo, cariño. A lo mejor me dice Richard, da la casualidad, me engañaron. Terminé con mi pareja. En este momento me estoy divorciando. También tengo problemas ahora en el trabajo, problemas con la familia, problemas con los demás. ¿Qué más me va a pasar, Richard? ¿Qué más me va a pasar? Yo ya no puedo más con esto. Me dicen, muchas cosas suceden al mismo tiempo. Necesidad de tomar lo que es una decisión. Empieza a tomar decisiones, empieza a separar todo aquello que ya no te aporta nada. Entonces, cierra ciclos ya. Cierra ciclos, mi querido Virgo. Me dicen, aborda las cosas de manera lúdica. Ya no te compliques. Ya no estés reclamando. Richard, lo tengo que decir sus 4 verdades. Lo tengo que reclamar. No, simplemente pasa página. Lo que pasó, pasó. Mira, Virgo, yo con el tiempo he aprendido, cuando una persona me defrauda, cuando una persona me decepciona, yo no digo nada. Yo me quedo callado. Te soy sincero. Me quedo callado y simplemente me alejo. No digo nada. 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 Porque digo, ¿para qué me voy a complicar la vida? Ya me he dado cuenta que esta persona pues no está cuando yo más necesito. Ya me he dado cuenta que esta persona no es para mí. Esta persona no estamos en la misma vibración. ¿Para qué me voy a complicar?
entonces yo continúo con mi vida. Y eso, Virgo, tú también tendrías que hacer. ¿Para qué? Richard, yo no voy a ser feliz hasta que no lo vea que ellos sufran. Yo no voy a ser feliz hasta que no vea que paguen todo. Entonces, cariño, ellos todavía tienen el control de tu vida. Ellos todavía pueden decidir si tú eres feliz o no. Tú no estás decidiendo aquí, porque tú estás esperando que pase algo con la energía de ellos para que tú puedas ser feliz. Ellos todavía tienen el control de tu vida. No permitas esto, mi querido Virgo, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, corazón, cómo están las energías de ellos o de ellas. Que Dios universo me ayude. 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 Virgo. Que Dios universo me ayude para Virgo. ¿Cómo están las energías de ellos o de ellas? ¿Cómo están las energías de ellos o de ellas? Que Dios universo, estas cartas, wow, wow, Virgo, mira las cartas cómo han salido, al costado de la placa, cariño. Tenemos lo que es la carta del paje de copas. Siento que ellos te observan, siento que ellos se sienten como ganadores, ganadoras, porque mira esta mirada, Virgo, de soberbia, ¿no? De orgullo, como diciendo, mira, yo he ganado, mira cómo has quedado tú. Mira cómo estás tú. La carta también del 4 de bastos. Te miran, te observan. Pero Virgo, aquí hay dos historias. Todavía no acabo, ¿vale? La carta del mago. La carta del caballero de pentáculos. Y otra vez la carta del mago. Claro, porque este es de otro mazo diferente. Si está aquí es por algo, ¿vale? Entonces, yo lo que siento, mi querido Virgo, yo siento, mira, hay una persona, Virgo, que cree que ha ganado la batalla. Te voy a dar después la otra historia. Hay una persona que a lo mejor de repente piensa que tú no vas a poder resurgir de esto. Piensa que tú eres débil. No te conoce, Virgo. No te conoce, cariño. No te conoce. Yo siento, cariño, que esta persona es como si ya estuviera celebrando que ha ganado. Pero veo, Virgo, que muchos de vosotros, me dice Richard, voy a rescatarme. No, no le voy a dar el gusto de que me vea sufrir. No voy a dar el gusto a los demás de que piensen que yo he perdido, que estoy derrotado, derrotada. No. Tú vas a continuar para adelante, porque tenemos el mago a tu costado. El mago dice, va a pasar algo, Virgo, va a salir energía, va a salir fuerza, no sé de dónde, en la cual si tú de repente estabas tocando suelo, fondo, vas a salir como un rayo. Pasa algo, pasa un cambio, Virgo. La carta también del caballero de pentáculos y la carta del mago. Y estas personas que estaban en silencio, estas personas que a lo mejor de repente creían que tú ibas a estar detrás de ellos, creían de repente que tú ibas a rogar o que tú ibas a reclamar, mi querido Virgo, siento que ellos al final te van a buscar. Entonces, corazón, tranquilo, tranquila, mi querido Virgo. Tranquilo, tranquila. El otro mensaje, Virgo, todo se va a poner en orden. Te acordarás, hasta la persona más orgullosa, esa persona que te dijo, yo jamás te voy a buscar, yo jamás te voy a perdonar. Al final va a volver lo que es a tu vida. Va a volver. El otro mensaje, mi querido Virgo. Hay una persona que puede estar lo que es en la distancia, porque aquí veo mares, separan lo que es mares. Vosotros es como que a lo mejor de repente cada cierto tiempo retoman contacto, retoman comunicación. Siento que aquí hay como dos energías diferentes. Puede ser que a lo mejor tú me dices, Richard, en estos momentos yo solamente quiero paz, en estos momentos solamente quiero amor, quieres tranquilidad. Y la otra parte, Virgo, es una persona que está conociendo mundo, es una persona que está viviendo, es una persona pues muy inquieto, muy inquieta. Pero da la casualidad que vosotros al final se encuentran. O sea, son tan diferentes, pero al final se encuentran. A lo mejor tú tienes una forma de pensar muy diferente, este chico, esta chica también, pero no sé qué pasa que cuando vosotros se comunican o se encuentran,
hay comprensión. O sea, es como que si tú de repente lo tienes todo bajo control, necesitas de alguien que te saque de vez en cuando de tu perfección, vamos a suponer. Y esto también puede pasar viceversa, que esta persona necesita de alguien que le saque de su zona de confort. Por eso que vosotros hay química. Veo un deseo que a lo mejor de repente ni la otra persona te lo ha dicho, ni tú tampoco lo has dicho, pero algo ya en tu ser te dice, aquí pasa algo, aquí pasa algo, aquí hay algo entre ustedes, pero ni tú hablas ni la otra persona habla, pero cuando están juntos, pasa algo, ¿vale? Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos, la carta del Mago. Muy bien. Siento como que, inclusive tú me dices, Richard, creo que cada vez que estoy con él o con ella, o cuando yo hablo con él o con ella, es como si lo conociera de toda la vida, o alguien de repente ya te lo ha dicho, porque siento que muchos de vosotros se han ido a hacer de repente las cartas, a leerse las manos, han buscado información, porque en algún momento, como tú eres una persona que busca la perfección, quieres saber qué te une a él o a ella. ¿Qué te une? Entonces, alguien de repente que conoce de las energías ya te lo ha dicho ya. Tú con él o con ella hay una conexión muy fuerte que puede ser de pareja, puede ser de repente de una relación en el pasado, almas gemelas, llamas gemelas. Da igual, ¿vale? Siento, Virgo, como que si las cosas han estado un poco frías entre ustedes, algo se reactiva. Algo se reactiva. O vosotros se van a ver continuamente, o vosotros van a coincidir de repente en un evento, o de repente tú haces un viaje, esta persona hace un viaje, pero otra vez se encuentran. Otra vez se encuentran. Entonces, mi querido Virgo, esa persona que te llama tanto la atención, esa persona con la cual de repente pasa algo que ni tú mismo comprendes, veo que el destino se va a encargar de que vosotros se aclare las cosas, ¿vale? Porque me dice, todo se pone en orden, todo se pone en orden. Entonces, prepárate, Virgo, prepárate. A veces, cariño, buscamos amor por todos lados y muchas veces al gran amor de nuestra vida siempre lo hemos tenido cerca. Pero bueno, es normal que como seres humanos intentemos experimentar, intentemos buscar verdad. Es como que me dan a entender como que tú con esta persona te conoces desde hace mucho tiempo, pero por X motivos cada uno tomó rumbos diferentes, cada uno hizo su vida, su historia, pero hay una conexión. No sé qué es, pero hay una conexión entre ustedes, ¿vale? Lo vamos a ir descubriendo con el tiempo. Recuerda que las cartas, todo es paso a paso, con el tiempo. Sé que muchos de vosotros, te estoy sintiendo tu energía, Richard, ¿será Pepe Lucho? ¿Será la Lupe? Ahora que lo dice, no sé qué pasa, es que a veces no hablamos meses, pero luego otra vez nos comunicamos. O siempre como que cuando nos miramos es como si nos leyéramos la mente. Algo pasa, ¿vale? Algo pasa. Vamos a continuar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Virgo. Que Dios universo me ayude. Virgo, respuesta en el tarot egipcio. Que Dios universo me ayude para Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. Vas a elegir uno de ellos. Solamente uno, Virgo. No hagas trampa, cariño. Porque si no las cartas se resienten contigo. A ver, ¿se mira bien? Sí. Opción 1, opción 2 y opción 3. Es una respuesta general. Entonces, ahora, 7 segundos. Muy bien, mi querido Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí. Puede ser que estás lidiando con otro Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la templanza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Sagitario o un Acuario. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la emperatriz es un sí. Puede ser que estás lidiando con otro Virgo, cariño. O una persona que te causa entusiasmo, puede ser muy creativo, muy creativa al margen del signo, ¿vale? Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué me dice el oráculo de las semillas para vosotros con mucha fe. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Empezamos, Virgo.
Qué bonita energía. Uy, por Dios. Virgo, siento que vas a estar conversando horas y horas con una persona, ¿vale? Siento esto. O estás de repente llamando por teléfono a alguien o alguien te llama por teléfono, pero vas a estar conversando horas y horas y horas. Yo lo he sentido así. Vamos a continuar. Es que es increíble. ¿Ya sabes quién es? A ver, dímelo en los comentarios. Es que te veo, Virgo, que es como si tomas el teléfono y estás conversando horas, horas y horas y horas y horas. Cariño, es como si me dice Richard, no me canso, siempre hay un tema que hablar. A ver qué va, me dice. Vale. Dime, Virgo, si tú de repente has tenido un sueño un poco raro, puede ser que muchos de vosotros de repente me dice Richard, he soñado con una serpiente, he soñado con una culebra, etcétera, etcétera. Si tú sueñas que la serpiente o la culebra te envuelve tus piernas o tu cuerpo, eso es frío. Puede ser que a lo mejor te acostaste, no había lo que es un abrigo cerca, no te tapaste, no te cubriste, eso es frío. Pero si tú sueñas que esa serpiente te mira y después quiere atacarte, o esa culebra, ¿vale? Yo no sé diferencia. Creo que se diferencia por la cabecita, ¿no? La serpiente es como un rombo, si no me equivoco, como un diamante. Y la culebra, la cabeza es más grande, como una fresa, vamos a suponer, más grande. Entonces, si tú sueñas una serpiente que te mira y te quiere atacar, cariño, quiere decir que hay una persona que posiblemente va a hacer algo lo que es en tu contra. También puede estar relacionado con chismes, un informe negativo, etcétera, etcétera. En cualquier aspecto, trabajo, comunicación, amor, lo que sea, ¿vale? Tienes que ir con cuidado. Si tú sueñas esto, Virgo, o un sueño impactante, puede ser que a lo mejor de repente me dice Richard, tú ves lo que es un sueño impactante, cualquier sueño, ¿vale? Impactante, y tú no quieres que pase, vas a tu cocina, abres la hornilla, lo prendes como si fueras a cocinar. Cuéntalo al fuego, ese sueño. Una vez que has terminado de contar, lo cierras. Inclusive puede ser que cuando tú estés contando al fuego, ese fuego va como a chispear, va a chispear, te vas a asustar, pero ese porque lo está quemando todo. Lo está quemando toda la mala vibra. Creo que todo el mundo cocina con fuego. Richard, no, yo cocino con cocina eléctrica. Vale. Puede ser que sea vitrocerámica, ¿vale? Como tú eres pituca, cariño, tú eres rica, tú eres rico, pues con vitrocerámica. Richard, yo no uso gas, ¿vale? No, yo solamente soy con vitrocerámica. Vamos a ver. Vale, si tú cocinas con cocina eléctrica o vitrocerámica, si tienes un sueño que no te gusta, vas a abrir lo que es el grifo de tu caño y lo vas a contar. Entonces, todo lo que tú cuentes se lo va a llevar. Se lo lleva al desagüe. Ah, Richard, yo no tengo grifo, Richard, ¿qué dices? Yo siempre estoy recolectando agua. Eso pasa. Yo cuando era niño, cuando recién estábamos construyendo la casa, no había línea de agua ni desagüe, nada, cariño. Yo tenía que llevar con baldes de agua. Vale. Supongamos de repente tú me dices, Richard, no tengo grifo porque en este momento pues no cuento con esto, ¿vale? Cada persona, cada familia es un mundo. Te vas, busca algún río o una acequia donde el agua esté corriendo, no esté estático. Lo cuentas ahí y entonces se lo lleva, ¿vale, cariño? Haz esto porque siento que a lo mejor de repente me dice Richard, he tenido un sueño que me perturba, he tenido un sueño que me molesta. Haz esto que te he recomendado para que no se cumpla. Haz esto, ¿vale? La lectura no solamente es para hablar del amor, Virgo, también es para ayudarte. ¿Qué me dice el oráculo? La letra S tiene lo que es un significado para ti. La letra S, cariño. Y ahora que estoy, porque ya he visto los comentarios, últimamente, Richard, te estás olvidando de las iniciales. Tienes razón, cariño, tienes razón. La letra S tiene un mensaje para ti. El número 5 también hay un mensaje para ti. Vale. Me dice, siento mi querido Virgo, yo veo aquí como una pirámide. Siento corazón como que muchos de vosotros quieren llegar lo que es a un objetivo, un proyecto, un negocio, un trabajo, o quieres algo, quieres un cambio para tu economía. Siento yo, Virgo, que hay personas que
posiblemente te van a comentar de un proyecto, de un trabajo. Entonces, va a depender de ti si tú aceptas este trabajo, este proyecto, porque me hablan de decisiones. Pero empiezan a llegar oportunidades. Te empieza a llegar oportunidades porque veo una pirámide. El otro mensaje, mi querido Virgo, me están diciendo, para muchos de vosotros, mi querido Virgo, es como si me dijeras, Richard, a veces siento que estoy como atrapado o atrapada. A veces siento como que tengo tantas ideas en mi cabeza, tengo tantos proyectos y no sé qué pasa, Richard, que lo tengo ahí, pero no lo aplicas. Y la cual me sorprende de ti, Virgo, porque tú eres una persona muy ingeniosa, muy inteligente. Entonces, puede ser, Virgo, que tú estás buscando la persona ideal para ese proyecto, para ese trabajo. Puede ser que a lo mejor tú, Virgo, tengas algún tipo de energía que te está atrapando. Es muy importante hacerse una limpia, es muy importante hacerse una regresión, es muy importante buscar dónde está el problema, porque algunos de vosotros se sienten como atrapados o atrapadas en cualquier aspecto de tu vida. En Perú, no me acuerdo hay un ritual que hacen, creo que es el ayahuasca, no me acuerdo, ¿vale? Pero es como una regresión, pero tienes que estar muy bien preparado, porque hay personas que no pueden con esto o con una persona que realmente conoce del tema, ¿vale? Tienes que estar muy bien preparado. Hay muchas personas importantes que se hacen este tipo de regresión y si no, busca una persona que conozca de este tema, una persona titulada, ¿vale? Porque hay personas también tituladas que hagan ese tipo de regresión, porque siento que muchos de vosotros hay algo que te atrapa a una persona. Hay algo que te atrapa a una historia. Entonces, no entiendes por qué. Tienes que encontrar el motivo para que esto se zanje. Yo creo que también ¿cómo se llaman? No sé si los psicólogos o los psicoanalistas pueden hacer esto. No lo sé, ¿vale? No conozco mucho del tema, pero es muy importante. Busca información. Necesitas hacer una especie de regresión. Y para aquellos que están en Perú, coménteme cuál es ese tipo de regresión que hacen en Perú, en la selva, si no me equivoco. Infórmense bien, no hagan algo simplemente al azar, infórmense bien los pros, los contras, porque yo no lo he hecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que estar bien preparados para esto, porque si no, cariño, tanta información te puede afectar, te puede afectar. Entonces, tienes que estar bien preparado. Entonces, te dicen esto el oráculo. El otro mensaje, mi querido Virgo, me dices, muchos de vosotros, dentro de la multitud, es como que tú me dices, Richard, ¿será que este chico o esta chica aún piensa en mí? ¿Será que esta persona me recuerda? ¿Será que mis hijos me recuerdan? ¿Te preocupa esto? ¿Tú estás pensando esto? Si estas energías te recuerdan, te llevan lo que es en su corazón. Te recuerdan, cariño, pero en estos momentos yo lo que veo, Virgo, están atrapados o atrapadas posiblemente en su historia, en su vida, en su trabajo. Hay muchas personas que le rodean, muchas personas. Pero yo veo que poco a poco luego va a ir soltando, va a ir liberándose, cariño, y posiblemente luego pues se encontrará contigo o hablará contigo. Pero por el momento te llevan en su recuerdo, en su pensamiento, pero están atrapados o atrapadas en su mundo, en su historia. Esto es lo que me dicen el oráculo para ti. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. Te voy a sacar lo que es las iniciales. Que Dios Universo me ayude. Un momento. Te voy a sacar las iniciales, mi querido Virgo. Aparte de las iniciales que te he mencionado, te voy a sacar más iniciales. A ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. La letra F. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Otra vez la letra F. ¡Qué fuerte! La letra E. Vamos a ver. Otra vez la letra F, cariño. ¿Quién es? No es normal que salga tanto. Uno más, voy a insistir. La letra I también. La letra I, ¿vale? Muy bien, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué nos dicen para solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude.
Que Dios Universo me ayude. Perdonen por la nariz, pero ya saben, hasta que no me operen estaré así. Que Dios Universo me ayude, solteros y solteras. Solteros y solteras, Virgo, solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude, solteros y solteras, solteros y solteras. Corazón, la carta del 2 de copas. Hay una persona que posiblemente llega ya o ya llegó. Yo veo, cariño, que solteros y solteras, la mayoría, y diría todos, van a tener una persona especial ya. Una pareja, cariño. La carta también del caballero de pentáculos. La carta del carro. Esta pareja o esta persona que tú vas a conocer, Virgo, puede ser que a lo mejor tiene lo que es un cargo importante, puede ser jefe o jefa, profesor o profesora, y también para muchos de vosotros está relacionado con un viaje. Un viaje, me dicen. ¿Quién te dice a ti, mi querido Virgo, que una persona viene de turismo o tú de repente vas a hacer turismo y te vas a encontrar con alguien? Te encuentras con alguien. Esta persona puede ser que haya una diferencia económica. A lo mejor de repente, vamos a suponer, ¿vale? Tú vienes de Latinoamérica, te vienes a Europa y yo qué sé, cariño, conoces a un duque. A lo mejor conoces a un duque, Virgo. Pero es una persona que tiene un cargo importante, un trabajo importante o económicamente está muy bien. Para muchos de vosotros hay un viaje, veo. La carta del 2 de pentáculos. Ay, por Dios, Virgo, cariño. En ese viaje que tú vas a hacer, tú vas a estar en una reunión, en una fiesta. Puede ser de repente, yo qué sé, una fiesta programada, una fiesta de familia, una discoteca, un antro, como dice mi linda gente de México. Y veo, cariño, que cuando vosotros van a bailar, es como si yo dijera la danza del amor. Va a haber tanta química. Te vas a sentir tan bien con esta persona. Algo te va a llamar la atención. Puede ser sus ojos, puede ser su forma de ser, pero es como que me dice Richard, hubiera estado bailando con él o con ella toda la noche, ¿vale? Mucha química. La carta también del 8 de pentáculos. Siento que este hombre o esta mujer, luego de ese encuentro, en ese baile, esa discoteca, te hace una propuesta. O simplemente te pide tus datos, tu teléfono, alguna red de contacto para que vosotros continúen. Y yo siento, Virgo, que esto es el principio de una historia que le va a llevar a muchos de vosotros a estar juntos. O tú dejas tu país o esta persona deja su país por amor, Virgo. Entonces, corazón, solteros y solteras, prepárate. Esto implica tiempo. No va a ser todo tan rápido, cariño. Richard, ¿será que al mes ya me caso? No. Esto va a implicar tiempo, pero esta es la historia que me están diciendo para muchos de ustedes, mi querido Virgo. ¡Ay, por Dios! Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué me dicen economía. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Virgo. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Economía. Me dicen, la carta del caballo de espadas. ¿Hay un grupo de ustedes que ya tiene trabajo o hay una propuesta de trabajo? La carta del 4 de bastos, la carta del 9 de bastos y cierras con la carta del 7 de espadas. Veo que esa propuesta te pone nervioso o nerviosa. Puede ser que me digas, Richard, es una propuesta muy buena, es un trabajo muy bueno, pero puede ser que implique desplazamiento, puede ser que implique lo que es un cambio de casa, de país. Puede ser que tú me digas, Richard, vale, el dinero es muy bueno, pero tengo que trabajar más horas. ¿En qué momento voy a ver a mi familia? No todo es dinero. Para muchos de vosotros, Virgo, es muy importante la familia, es muy importante la comunicación, el tiempo libre, el ocio, es muy importante. Entonces, siento, Virgo, que a lo mejor de repente me dice Richard, este trabajo, este proyecto es muy bueno, pero hay cosas que voy a tener que renunciar. Y siento que tú por el momento como que no te convence. Vas a buscar algo que realmente cumpla lo que es tus expectativas, cariño, ¿vale? No digo todos, puede ser la mayoría, puede ser que un grupo diga, Richard, lo voy a aceptar porque en estos momentos el dinero está muy bien pagado y yo necesito pues ahorrar para un proyecto, para la familia, para lo que sea. Pero la mayoría, Virgo, yo siento que me dice Richard, no me convence, ¿vale? No te convence. Bendiciones. Vamos a continuar.
Vamos a ver, mi querido Virgo, para aquellos que están en pareja y posiblemente tienen algún tipo de lío, algún tipo de problema, ¿qué nos quieren decir, vale? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Virgo. Esta cartita, Virgo. La carta del 6 de oros. Me dicen, es muy importante, mi querido Virgo, escuchar. Siento que esta persona, por más que vosotros tengan pareja, inclusive no hay comunicación, contacto cero, el lío ha sido muy fuerte. Siento que esta persona o está aceptando que tú aceptes un error, o está esperando de repente que tú lo busques o que lo desbloquees. Puede ser que lo tengas bloqueado. Yo siento que él o ella, cariño, está por ti. Simplemente creo que aquí hay una confusión. ¿Ves? Hay una confusión. La carta del Caballero de Espadas, como que está un poco a la defensiva, o tú de repente estás lo que es a la defensiva. Es muy importante, cariño, romper ese bloqueo. Veo que ambos se aman, pero están a la defensiva. Vamos a continuar. La carta también del Rey de Copas, y tenemos lo que es la carta del 7 de oros. Siento que inclusive, mi querido Virgo, puede ser que los padres como que influyen mucho. Como que a lo mejor de repente los padres de ellos o tus padres dicen, ¿qué te ofrece este chico? O tú, ¿qué le ofreces a ellos? Es muy importante la economía, es muy importante el dinero para que ellos estén contentos. Veo, para ellos, porque a lo mejor de repente para vosotros, Virgo, me dice Richard, para mí no es tan importante, yo amo a esta persona. Pero puede ser que los padres de ellos o tus padres buscan un futuro mejor, quieren algo más. Entonces, ahí empiezan los problemas, cariño, para muchos de ustedes. Puede haber una desigualdad también de sociedad, ¿vale? Entonces hay como un problema. Yo siento, Virgo, que si vosotros apuestan por el amor, esto se soluciona. Piensa, cariño, que dos personas piensan mejor, dos cabezas piensan mejor. Si vosotros quieren hacer un proyecto, un negocio o algo, cariño, vosotros dos pueden salir adelante. Entonces, esto es algo que tienes que dejar claro a tu familia o a la familia de ellos. Vosotros dos pueden salir adelante, ¿vale? Puede ser que a lo mejor me dice Richard, actualmente estoy tratando de terminar lo que es un curso, mis estudios, etcétera, etcétera. Puede ser el caso. Es muy importante, Virgo, también que los problemas de pareja los resuelvan ustedes como pareja. Porque yo noto, Virgo, que la familia se mete mucho. Tanto tu familia como también la familia de ellos. Entonces, es muy importante que vosotros solucionen sus propios líos, sus propios problemas. Porque, cariño, la pareja es de dos, no de la familia. La familia puede aconsejar, puede ayudar, puede intervenir. Pero vosotros dos tienen que solucionar sus problemas. ¿Vale, cariño? Solo como consejo te lo digo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver ahora, Virgo, ¿qué me dice? Las características, corazón, con mucha fe. Richard hace lecturas muy largas, como tiene que ser, cariño. Son lecturas bonus a mis consentidos. Yo lo hago lecturas largas. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver, mi querido Virgo, las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Virgo. Vamos a ver. Las características, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona que es menor que tú. Algunos de ellos pueden ser de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Siento que ellos actualmente no tienen las cosas claras. Puede ser que esta persona también puede ser que sea menor que ustedes. Siento que ellos recién están encontrando su claridad, su paz. Siento esto. Estas personas son muy espirituales, estas personas son muy protectores, muy protectoras, puede ser con los hijos, con la familia, porque puede ser que inclusive ellos tengan hijos también, algunos. La carta del 4 de copas me dice, para muchos de vosotros, mi querido Virgo, también, muchos de ustedes como que dan oportunidades constantemente a una persona que no supera los 30 años o los 40 años. Veo que siempre que las oportunidades que tú le das, Virgo, no lo sabe aprovechar. Pueden ser hijos, pueden ser parejas, puede ser un amigo, puede ser un familiar que tú tengas a cargo. Esta persona puede ser delgado, delgada, piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cabello rubio. Tranquilamente vosotros de repente viven en un pueblo, en una ciudad pequeña, o de repente trabajan algo relacionado con el campo o la agroindustria,
Agropecuaria también creo que hay, ¿no? Vale, algo relacionado con el campo, con la alimentación, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Me dicen, la carta de la reina de oros. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, hay una persona que te piensa, pero es una persona también que toma sus propias decisiones. Es una persona que a lo mejor de repente en estos momentos está lo que es en un crecimiento, en una evolución. Puede ser trigueño o trigueña, puede ser de pie blanca también. Es una persona que actualmente tiene estabilidad. Y como tiene estabilidad, pues sus decisiones son muy importantes. Puede ser tu jefe, tu jefa, puede ser también de repente una persona, un profesor, una profesora. La carta del 10 de espadas. Existe una persona que posiblemente vive cerca de la costa, cerca del Mediterráneo. Veo que actualmente en ese lugar no llueve mucho, puede ser también lo que es una isla. Esta persona, a pesar que a lo mejor de repente entre vosotros no hay una comunicación fluida, porque no lo hay, siempre te lleva en su recuerdo, siempre. Siento que muchos de vosotros, es como que me dice Richard, no puedo renunciar a esta persona, él no me habla, ella no me habla, yo no lo hablo, pero hay una conexión, hay una conexión. Vamos a continuar. Puede ser trigueño, trigueña, rubio, rubia, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Elemento aire, puede ser de repente lo que es un Libra, Acuario, Géminis. La carta del 10 de bastos. O tú vas a hacer un viaje o quieres hacer un cambio radical, o ellos van a hacer un cambio radical de aquí a un futuro. Esta persona también puede ser que sea de elemento fuego o es una persona que cuando busca un proyecto, busca un trabajo, lo hace con dedicación. Tiene carácter. Puede ser un Tauro también, puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro, rubio. Puede ser una persona que está en la distancia. Siento que van a hacer un cambio o una mudanza, o tú de repente, Virgo, vas a hacer un cambio, una mudanza o un viaje. A lo mejor de repente tienes planeado hacer ese viaje también para que te encuentres con una persona en concreto o simplemente cariño, pues quieres cambios en tu vida, me están diciendo, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Virgo. Espero, ¿vale? Yo siento, Virgo, que algo fantástico viene para ti, algo bueno viene para ti, pero trata de buscar lo que es un equilibrio, Virgo. Trata de solucionar las cosas de una forma pacífica. Trata de conversar con la otra persona. No vas a ganar nada posiblemente actuando por los impulsos. Busca un equilibrio. Por favor, mira el video que voy a anclar, el enlace que voy a anclar en los comentarios. Es muy importante este podcast para que siga creciendo, ¿vale? Te quiero, Virgo. Hasta la vista y sé feliz.